Saludos, mis estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura de Planificación y Gestión. Este día vamos a tratar de hacer una dinámica diferente, vamos a aprovechar el uso de las tecnologías, pensando un poco en la ausencia que voy a tener en la clase presencial en esta jornada por los motivos antes expuestos en el grupo de WhatsApp de nuestra asignatura. En primer lugar, comentarles que una de las ventajas que van a tener es que este video, al estar en mi canal de YouTube, pues lógicamente usted, compañero y compañero, va a poder acceder a la asignatura, al material de esta asignatura, de esta clase, las veces que sean necesarias. Puede descargarlo, puede ponerle pausa, puede adelantarlo, puede retrocederlo, de tal forma que no necesita estar presencialmente en la clase, en esta jornada. Eso es por un lado lo óptimo. Y pues la verdad que desde la situación que vivimos en el COVID, pues ahora estamos como más atentos al uso de ciertos recursos tecnológicos que nos puedan permitir o que nos puedan facilitar llevar hasta ustedes una clase, ¿no? En modalidad sincrónica o asincrónica, cualquiera que sea el escenario, las tecnologías siempre van a estar presentes. Pues bueno, déjenme platicarles un poco qué es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan acceder al material. Hoy vamos a, permítame, hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es y lo que representa la planeación. Y vamos a hablar de la planeación porque realmente la planeación es un elemento muy importante en los procesos del desarrollo del trabajo social. La planeación tiene ciertas funciones y para entrar ya más en detalle vamos a decir que una de las funciones primordiales de la planeación es una función administrativa. ¿Qué significa esto? Gracias a ese basamento, la planeación en trabajo social permite que la trabajadora social del siglo XXI pueda establecer de manera muy clarificadora objetivos, el que pueda plantear de manera muy clara la organización de acciones y en qué contexto yo voy a aplicar estos objetivos para poder llevar a cabo las acciones, que los proyectos que estoy desarrollando tengan una razón de ser por sí misma. Por un lado. Por el otro lado, la función administrativa de la planeación, y esta es una de las cosas que hay que tenerlas muy claras, es que la trabajadora social debe de gestionar, debe de organizar, debe de planear, debe de planificar con eficacia o eventos a partir de los organismos en los que va a trabajar, ya pueda que sea un centro reclusorio, un hospital, DIF, atendiendo determinados escenarios, y a partir de eso hay toma de decisiones para que la trabajadora social tenga la capacidad de saber realizar un manejo adecuado de los recursos institucionales. Entonces, esa es básicamente una de las primeras funciones de la planeación. Aquí hay que hablar algo que es importante, siendo la función administrativa un componente importante de la planeación en trabajo social. Hemos de decir que la planeación debe de tener sí o sí una capacidad administrativa. Si no hay una planificación que administre, la planificación no tiene razón de ser. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que las acciones que haga usted como trabajadora social, si no ha trazado objetivos que usted le permitan tener claro cuáles son las metas de las cosas que usted quiere hacer, si usted no tiene estrategias para alcanzar estas metas, si usted no se organiza en términos de liderazgo, si usted no tiene un control, entonces las planificaciones carecen de sentido, no tienen vida por sí misma. Por lo tanto, una forma de iniciar esta asignatura es hablando un poco sobre las funciones de la planeación desde el enfoque administrativo. Por otro lado, y no menos importante, tenemos que definir una especie de conceptualización, pero a mí, más allá de estas concepciones de las hermenéuticas gramaticales, a mí sí me gustaría compartir una elocución de lo que es la planeación. La planeación es un proceso que nos permite decidir de antemano
qué es lo que vamos a hacer y de qué manera lo vamos a hacer. Esto tiene que ver precisamente con acciones pero tan simples como, por ejemplo, la planeación de qué es lo que usted va a comer con los materiales, con la comida que usted tiene en la refrigeradora de su hogar. Por lo tanto, un proceso de planeación me ayuda a clarificar el escenario en el que yo voy a trabajar. Y esta es una esta es una asignatura que a mí, si a mí me lo preguntasen, yo no la colocara para que estudiantes de nuevo ingreso o de segundo semestre la viesen, porque creo que si la vemos más adelante, cuando ya tenemos más clara cuál es la función de nosotros como trabajadoras y trabajadores sociales, vamos a poder entender con mayor facilidad que la planeación es una herramienta que ayuda a que en nuestros proyectos podamos determinar la misión de lo que vamos a hacer, tratar de identificar a qué resultados vamos a intentar conquistar con nuestras misiones. No menos importante, los objetivos específicos de lo que vamos a hacer y cuáles van a ser las reglamentaciones, las políticas con las que vamos a trabajar, las determinadas acciones para desarrollar los programas y los procedimientos que hacemos en trabajo social. De tal forma que cuando hablamos de planeación, lo que vamos a decir es que la planeación para el trabajo social es un proceso de organización administrativa que inicia estableciendo objetivos, que después de establecer los objetivos ayuda a definir estrategias, a conquistar políticas y a elaborar planes detallados para poder alcanzar los objetivos propuestos. Y es que nadie puede negar de que una planeación establece una organización para la instrumentalización de las decisiones que vamos a llevar a cabo. Pero estas decisiones, de alguna forma, cuando implementamos estas decisiones en nuestras acciones, sí creo que es importante decir que tenemos que analizar cuáles son los resultados que nos van a dar cada una de las acciones que nosotros determinamos implementar en la gestión de nuestras actividades. De ahí es que la planeación sea el componente muy importante para conformar una asignatura en trabajo social. En conclusión, vamos a señalar que la planeación es el proceso de establecer lo que la institución quiere lograr en el futuro. Siempre planeamos para poder organizarnos qué es lo que queremos en el futuro. Yo, por ejemplo, planifico qué quiero para Navidad, cuando esté de vacaciones. Quiero irme de viaje, quiero dedicarle tiempo a hacer ejercicio, a lo mejor me voy a un pueblo X. Entonces, la planeación precisamente ayuda a determinar el éxito de las cosas que estamos pensando en un futuro conquistar. Para ello, la planeación nos permite que establezcamos misiones, objetivos organizacionales, establecer qué resultados queremos alcanzar. Para ello, tenemos que ver qué estrategias vamos a aplicar. Y aquí me viene la pregunta, bueno, y entonces, profe, ¿qué son las estrategias? Bueno, las estrategias realmente son todas aquellas acciones que nosotros llevamos a cabo dentro del proceso de planeación, de planificación, que nos permitan conquistar los resultados esperados. A partir de todo esto, yo creo que va a ser como muy importante, y vamos a tratar de avanzar un poco, el sentenciar, diciendo que la planeación se ocupa de los fines y le ayuda a usted, mi estimada trabajadora social, a cuestionarse qué es lo que debe de hacerse en el desarrollo de un proyecto en el que usted esté trabajando. Un proyecto en el tema de salud, un proyecto en el tema de prevención de drogas, un tema en torno a la prevención de la violencia, un tema en torno al abordaje de la problemática de la prostitución, del calentamiento global. En fin, a partir de que yo planifico, yo pregunto qué acciones voy a hacer para conquistar las metas que me estoy planeando, presentando, previendo. Y también la teoría nos dice que la planeación se debe de ocupar de los medios. Y aquí lo que vamos a decir, bueno, si ya nos preguntamos qué vamos a hacer,
la siguiente pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Determina las acciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Determina las estrategias. A partir de esto, yo insisto que una de las grandes ventajas que tenemos, porque quiero reiterar, es una materia bastante compleja, no es de una connotación tan reflexiva o tan crítica como lo que fuese sociología, antropología, ética, que son materias en las que nos aprovechamos para hacer mucho análisis, mucha reflexión en torno a diversas aristas del contexto social, sino que acá ya vamos a tocar ámbitos de la planeación más puntuales. De hecho, yo creo que lo que les va a permitir terminar de garantizar el conocimiento de este primer acercamiento es el hecho de que la lectura que les voy a dejar para esta primera tarea, la cual van a llamarle tarea 1, termina de reforzar los conceptos que probablemente no se terminen de abordar al 100% en esta clase virtual. Como siguiente punto, hemos de decir entonces, y de una manera concluyente, que la planeación en las esferas del trabajo social es un proceso continuo que nos ayuda a poder reflejar los cambios que queremos generar en las instituciones en las que trabajamos, en las sociedades en las que trabajamos, en estos panoramas sociales en los que nos desenvolvemos como trabajadores sociales. De ahí la importancia que la planeación ayuda al trabajador o a la trabajadora social, pues precisamente a organizar las cosas que va a hacer, a replantearse cómo lo va a hacer y cuáles son los objetivos que usted quiere lograr a partir de lo que está haciendo. Y aquí vamos a ver entonces un tema que no hay que perderle el ojo. Bueno, si estamos definiendo qué es la planeación, sería muy importante cuestionarnos, bueno, ¿cuál es la importancia de la planeación? Y en virtud de eso, vamos a decir que la importancia de la planeación es que a la trabajadora social le da sentido de dirección en relación a las cosas que va a llevar a cabo en un proyecto. La importancia de la planeación en trabajo social es que facilita que la trabajadora social tenga un control de las acciones que está llevando a cabo. Ayuda la planeación en trabajo social a reducir la incertidumbre, porque si yo ya tengo claras cuáles son las metas, no voy a tener tanta incertidumbre alrededor de lo que yo pretendo lograr. Y creo que también acá es importante hablar sobre la visualización de los cambios. ¿Qué cambios pretendo yo alcanzar a través de la planeación de mis actividades? Aquí vamos a hablar de una idea muy interesante que plantean los teóricos, que es la supremacía de la planeación. Y yo creo que tiene mucha razón los teóricos cuando dicen es que la planeación y el control son inseparables. Sí, porque yo planifico para tener un control de las cosas que hago. Por ejemplo, si yo tengo 1,000 pesos y tengo que tener una planeación, yo anoto, por ejemplo, planeo, por ejemplo, ir al supermercado con los 1,000 pesos. Eso es planear. Control, ¿qué es el control? En el ejemplo que yo les doy, el control es, compré un refresco, 20 pesos. Compré un bote de café, 75 pesos. Compré una docena de huevos, 45 pesos. No sé, medio kilo de huevos. Uno va pensando. Entonces, planear es una cosa y controlar la planeación es otra. Entonces, sí creo que son elementos inseparables. Aparte, hemos de decir que la creación de los planes que nosotros establecemos imponen de por sí estándares de control. Yo creo que la planeación nos permite, por ejemplo, darnos cuenta que los teléfonos celulares tienen batería y nos van diciendo de cuánto es el porcentaje de carga para tener un estándar de control. Los coches, por ejemplo, tienen marcador de qué tanto combustible tenemos, si tenemos medio tanque, tanque lleno, un cuarto de tanque o estamos en reserva. Son mecanismos de planeación que establecen control. Y es que el control
debe de aplicarse en todas las cosas que llevamos a cabo. Y aquí es donde usted va a encontrar en esta imagen una estrecha relación de la planeación y el control. Planeamos para darle vida a los planes que vamos a llevar a cabo, a las acciones que vamos a llevar a cabo. Establecemos un control porque tenemos objetivos que nos dicen cuáles son las metas que queremos alcanzar. Y por último, cuando evaluamos el desarrollo de los planes y proyectos que hacemos en trabajo social, vamos a entender que si no estamos haciendo las cosas bien, tenemos que corregir las acciones que estamos haciendo. Y eso creo que es algo que lo hacemos en muchas partes de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, si estamos aprendiendo a manejar coches estándar, no automáticos, y cuando estamos aprendiendo tenemos que entender que tiene que haber una sincronización entre el momento de sacar el clutch y meter el acelerador. En los principios, en los primeros días que uno está aprendiendo, pues lógicamente cuesta. Y uno dice, no, es que estoy sacando antes el clutch, meto antes el acelerador, o a la inversa, vaya usted a saber. Pero lo hecho es que la acción correctiva me permite actuar, pero de manera, ¿cómo le llamaríamos? Tratando de corregir las cosas malas que estamos haciendo. Entonces yo sí creo que es importante el que tengamos clara esta relación de planeación y control. ¿Cuáles son entonces los principales objetivos de la planeación? Bueno, uno de los principales objetivos es facilitar el control. ¿Y por qué, profesor? Es sencillo, porque al planear yo desarrollo qué objetivos voy a proponerme en lo que quiero hacer en el proyecto. Pero yo tengo que entender que todas las cosas que yo haga en ese proyecto tienen que ser para tratar de conquistar los objetivos y metas que me propuse al inicio. Porque sin planeación no puede haber control. ¿Qué otro objetivo vamos a visualizar en este escenario? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, que si esto nos ayuda a facilitar el control, también vamos a decir que otro de los objetivos principales de la planeación es reducir la incertidumbre. Y esto nos obliga a que como administradores de proyectos, mis estimadas trabajadoras sociales, siempre tenemos que pensar en el futuro. Siempre tenemos que estar preparados para anticipar los cambios. Y esto le pasó, por ejemplo, al gremio de profesores y profesoras de América Latina. Siempre vimos las capacitaciones para manejar tecnologías como algo aburrido, yo ya no tengo edad, yo ya me voy a jubilar, y cuando llegue el COVID se dan cuenta que los profesores que tenían más dominio de las tecnologías fueron los que verdaderamente lograron salir más adelante con mejores éxitos en las clases virtuales. Por lo tanto, si yo aprendo a prever, a anticiparme a situaciones de incertidumbre, yo estoy dándole respuestas más adecuadas a las situaciones de problema que tengo que resolver en mis proyectos. Y por otro lado, creo que otro de los objetivos principales de la planeación es reducir la duplicidad de funciones y la ineficiencia. Fíjense que yo siempre he dicho que, por ejemplo, cuando estamos en edificios grandes y de repente tenemos 25 personas que nos van a ayudar a hacer el aseo de un edificio de, ¿qué será? De 20 pisos, uno se cuestiona, bueno, ¿realmente vale la pena tener a 25 personas para un edificio de 25 pisos? Perdón, 25 personas para un edificio de 20 pisos, entonces me sobran 5 personas. Yo creo que estoy contratando más personas, y esas cosas o estas situaciones son las que nos llevan a replantearnos realmente si estamos teniendo un control de lo que estamos, del personal que tenemos, de cuánto estamos gastando, y si despido a 5 personas, y qué tal si ese dinero mejor lo invierto en otras cuestiones, o qué tal si en lugar de tener 20 personas o 25 personas, solo tengo 10 y duplico horarios y pago horas extras. O sea, eso precisamente son las cosas que te lo permite, que te permite entender la planeación. Entonces, sí vamos a ver en esta asignatura la planeación precisamente como
como un mecanismo de organización de las actividades profesionistas que ustedes llevan a cabo. Otro de los principales objetivos, bueno, ya dijimos, ¿qué principales objetivos tiene la planeación? Bueno, nos ayuda a mejorar el control, nos ayuda a reducir la incertidumbre, nos ayuda a reducir la duplicidad de funciones y a tratar de evitar al máximo la ineficiencia, pero también nos ayuda a trabajar con esfuerzos coordinados. Fíjense que nosotros nos hemos dado cuenta que en algunas ocasiones el trabajo cooperativo, sí es cierto, ayuda, pero también hay situaciones en las que el trabajo cooperativo, cuando la gente no trabaja en armonía o bajo los mismos estándares, tener mucha gente trabajando con uno a veces se vuelve hasta estorboso. Por eso es que cuando todos los que están involucrados, todos y todas las personas que están involucradas en los proyectos, saben qué hacer, es porque están realmente bien organizados. Y nos ocurre, por ejemplo, le pedimos ayuda a alguien porque vamos a organizar una fiesta, un ejemplo, ¿no? Vamos a organizar. Entonces, tengo 20 personas, sigo yo con el número 20 y digo, pues, a 5 personas les voy a poner a que inflen globos. A 5 personas las voy a poner a que me ayuden a poner las mesas. A otras 5 personas a que coloquen las sillas. Y a cada persona le voy dando su función. ¿Por qué? Porque si tengo a todas inflando globos, estoy concentrando el gran capital humano que tengo en una acción que probablemente unos se van a poner a platicar, ya no van a inflar los globos, van a ponerse a echar chisme, y el tiempo va pasando y se va llegando la hora de la fiesta y solo en la infladera de globos se me fue la cantidad de tiempo. Entonces yo creo que para eso es importante establecer esfuerzos coordinados. Una cosa que va a ser muy relevante es que la planeación, ¿cómo se hace? Bueno, a través de planes. Entonces, ¿cuáles son los tipos de planes que vamos a trabajar? Hay muchos más, yo me voy a enfocar en este primer acercamiento teórico de la clase, porque para mí era como muy fácil el decir, jóvenes, no hay clase, por ejemplo, les pongo una manera de ejemplificar la planeación. Entonces yo dije, bueno, no hay clases. ¿Por qué? Porque tengo que atender un asunto particular de siempre la Universidad de Guadalajara con otra responsabilidad académica. Entonces dije, bueno, ¿pero qué hago? Irresponsablemente puedo dejarlo sin su clase, pero como no quiero hacer eso, entonces voy, planifico, preparo la clase, preparo el video, lo edito, aprovecho el video para darles las indicaciones de las tareas y ya resolví. La ventaja, bueno, que mañana usted puede ver este video determinada hora, en la tarde puede verlo a determinada hora, en la noche puede verlo a determinada hora. O sea, usted necesita nada más organizarse para saber cuándo usted lo quiere ver. Si no lo pudo ver hoy, este día jueves, pues lo puede ver mañana viernes, pasado mañana sábado. O sea, usted se organiza. Y eso es lo que nos permite entender que los planes pueden ser, si son por ámbito, se denominan planes de influencia. Y si son por el horizonte o por el panorama, se dice o se piensa que son planes de tipo temporal. Para poder entender de qué trata cada uno, sí me gustaría, por ejemplo, que veamos lo siguiente. Los planes, por su ámbito de influencia, pueden ser planes estratégicos y pueden ser planes operacionales. Los estratégicos son planes que buscan lograr las metas generales de la organización y que las utilizan colocándolas en términos del determinado ambiente en el que voy a trabajar, en qué áreas voy a trabajar, mientras que el plan operacional no. El plan operacional son aquellos planes que especifican los detalles de las cosas que queremos hacer para poder alcanzar los objetivos de la organización. Más adelante vamos a ir viendo ejemplos de este tipo de planes para que usted tenga más claridad al respecto. No obstante, a partir de lo que planteábamos, si estábamos hablando de planes por su ámbito de influencia y planes por su horizonte temporal, vamos a decir entonces que los planes por su horizonte temporal pueden ser planes a corto plazo y vamos a llamarles planos a corto plazo a todos aquellos planes que se pueden realizar en un periodo menor a un año.
Los planes a mediano plazo son los que cubren la realización de 1 a 3 años. Esos son planes de mediano plazo. Los que son planes de 1 año o menos, esos son planes a corto plazo. Los planes a largo plazo abarcan periodos de más de 3 años. ¿Por qué? Porque no necesariamente un plan para poder alcanzarse sus objetivos o sus resultados positivos los vamos a tener a la siguiente semana. No, puede que pasen años y años, y es por eso que los planes estratégicos siempre se establecen a largo plazo y los planes operacionales a mediano y corto plazo. Ahora bien, vamos a pensar entonces, ¿cuáles son los planes por especificidad? Los planes por especificidad son los planes que se denominan específicos y planes direccionales. Por un lado, los planes específicos son aquellos que están claramente definidos y no dan lugar a interpretaciones. Por ejemplo, una manera de planificar una acción específica es cuando yo les digo, en el caso de ustedes, las tareas teniendo 5 días, hoy es jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Las tareas se entregan el día lunes. ¿Por qué? Tenemos solamente 5 días. Eso es específico. Esta tarea que les dejo hoy jueves es precisamente para que le entreguen a más tardar el día lunes a las 5 de la tarde. Antes de las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde ya no me funciona porque ya es una acción específica, que ya tiene una determinación, ya tiene determinada su temporalidad. Pero por el otro lado, los planes por especificidad también nos permiten dar con una clasificación que es la de los planes direccionales. Los planes direccionales son aquellos planes que se caracterizan por ser flexibles y que se establecen patrones generales que nos dan un enfoque determinado, pero que nos dan la libertad de acción. A ver, por ejemplo, cuando alguien trabaja en un restaurante y le dice, vamos a ver, necesito que prepares una carne de res. Bueno, pero no te dan una acción específica, no te dicen si la carne va a ser asada, si va a ser cocida, si va a ser frita, si va a ser con verduras, si va a ser a la plancha. No te dicen eso. Entonces, un plan direccional te dice qué hacer, pero te da libertad en el actuar. Y entonces tú tienes como libertad de acción. Ahí es donde se ocupa tus capacidades de planeación para saber qué hacer, cómo lo vas a hacer, con qué herramientas lo vas a hacer, cuánto dinero tienes destinado para poder hacerlo. Y creo que eso te va a ayudar a tener mucha claridad. Ya para cerrar esta intervención, vamos a hablar sobre algo que es importante. Y es sobre cuáles son las herramientas o elementos de planeación. Compañeras, compañeros, en un primer momento nos vamos a quedar solamente mencionándolos, ahí están en pantalla, para que usted pueda visualizarlos, no hay ningún inconveniente, porque la siguiente clase vamos a hablar de cada uno de estos elementos de la planeación. Ahora me gustaría explicarles un poco cómo va la cuestión de la tarea. Voy a tratar de presentarles algunos elementos importantes para que usted tenga claridad de qué es lo que vamos a realizar como actividad. Lo primero es que les quiero presentar, voy a tratar de maximizar en este momento antes de compartir la pantalla, les quiero compartir una guía de lectura. Esta guía de lectura que yo les voy a compartir, yo se las voy a hacer llegar al grupo de WhatsApp. Una vez terminando usted de ver este video en el transcurso de la mañana, yo me voy a encargar de hacerles llegar estas herramientas al grupo de WhatsApp. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a facilitar una lectura. Entonces, cuando usted ha terminado de leer la lectura, la primera pregunta que usted me va a responder en esta guía es decirme cuál es la idea central propuesta por el autor de la lectura. Usted va a leer la lectura que yo le voy a dar, que tiene que ver precisamente sobre este acercamiento entre la planeación, la planificación y el trabajo social. Entonces, usted va a leer y ahí me va a decir
¿De qué trata? ¿Cuál es la propuesta, la idea central que el autor de la lectura propone? Siguiente pregunta. Le estoy pidiendo, y ojo con esto, que elabore un resumen de 5 líneas como mínimo por cada subtema que usted encuentre. Si en la lectura hay 3 subtemas, 4 subtemas, 5 subtemas, pues va a ser un resumen de 5 líneas explicando de qué trata cada subtema. La siguiente pregunta es que usted me diga cuál es el sentido o cuáles son las implicaciones del nombre de la lectura. En pocas palabras, ¿por qué la lectura se llama como se llama? Usted va a ver el nombre de la lectura y después de analizar el contenido de la misma, usted puede decir, creo que el sentido de que la lectura se llame así es por estas y por estas y por estas razones. Luego, en un apartado, acá le pregunto, por ejemplo, cuáles son las conclusiones que propone el texto. Y acá usted tiene todo el derecho de preguntarme, profe, pero me está preguntando cuáles son las conclusiones en medio de la tarea. Ni siquiera me las está preguntando al final. Es muy fácil, compañeras y compañeros. Se lo estoy preguntando en medio porque necesito garantizarme de que usted haya leído correctamente y completamente la lectura. Luego, ¿qué frase citarías del texto y justifica por qué? Me lo explicas. Luego me dices qué nuevas ideas descubriste a partir de la lectura. Te pido que elabores un esquema sobre la estructura de esta lectura y es un esquema que me vas a realizar conforme a las ideas más relevantes que encontraste en el texto. Y te pido que en un apartado me digas cuáles fueron los temas que comprendiste o que no comprendiste. Con eso vamos a estar asegurándonos precisamente el que usted pueda desarrollar una guía de trabajo muy, pero muy interesante. Y no menos importante, a mí me gustaría, por ejemplo, compartir la lectura. ¿Qué lectura vamos a trabajar? Es una lectura muy bonita, se llama Planificación Estratégica y Trabajo Social. Aquí ustedes van a encontrar más o menos de qué trata la lectura. Van a encontrar los subtemas, por lo que yo les decía, ¿no? ¿Cuántos subtemas son? Aquí están. Los enfoques de la planificación en la planeación estratégica. Ustedes van a ver ahí los subtemas. Ya van a ver. Aquí está el primero. Caracterización de la planificación operativa. Miren qué interesante. Esto es maravilloso porque nos dicen qué acciones, qué se hace en la planeación estratégica y los plazos, la evaluación, los actores intervinientes. Es una lectura maravillosa. Otro subtema. Ideas claves a considerar en la planificación estratégica desde el trabajo social. Es un material muy bonito. Los niveles de la planificación social. O sea, por ejemplo, el plan, programa y proyecto. Esto es maravilloso. Para poder hablar de un proyecto, la idea es que un plan hace referencia a las acciones que yo quiero realizar en un país. El programa, por ejemplo, puede ser las acciones que contiene el plan o que pretende hacer el plan en una entidad federativa, y el proyecto es el que yo realizo en algún municipio en específico, por poner un ejemplo. Ahí ustedes van a encontrar algunos argumentos. Otro subtema, por ejemplo, subtema 3, práctica profesional desde el trabajo social en la planificación. Y aquí van a ver muchas cosas interesantes. Cómo realizo yo un diagnóstico en la planificación, en la planeación, sus fases, el diseño del plan. ¿Qué debe de llevar un plan? Bueno, debe llevar visión, misión, valores, principios, estrategias, objetivos, medidas, corresponsables y asignación presupuestaria. Y en la parte 3, ¿qué fases o qué etapas contiene, ¿no? El subtema 4 se llama seguimiento y evaluación. Qué interesante. Subtema 5, propuestas para mejorar los planes de planificación social en trabajo social. Y ya luego algunas conclusiones que plantea el material. Entonces, con todos estos elementos, usted va a responder la guía de trabajo que le voy a pasar al grupo de WhatsApp. Y luego
Primero lee la lectura y usted responde en esa guía de trabajo. Esta guía de trabajo, ojo lo que voy a decir para que no se vaya usted a confundir. Escuche bien lo que le voy a decir. Usted va a responder así en esa misma hoja que yo le doy de Word, las preguntas. Yo ya le di a usted en el grupo criterios de evaluación para que sepa qué es lo que yo le pido. Hay un criterio de los trabajos escritos, creo que es la última matriz, creo que es la última, perdón, rúbrica, en donde le digo qué elementos voy a evaluar en los trabajos escritos. Organización del tema, manejo del tema, las cuestiones ortográficas, si va a citar algo, pues ahí está el manual de APA 7. Entonces, cuando usted ya terminó de llenarme las preguntas con sus respectivas respuestas, yo le voy a pedir, por favor, que ese documento me lo transforme en PDF. Y ese documento, cuando ya lo tenga usted en PDF, lo va a titular como Tarea 1. Este se llama Tarea 1. Y este documento de PDF, ¿a dónde lo va a subir? Lo va a subir a la carpeta del Drive que yo le di, la carpeta que tiene su nombre. Solamente se puede meter a su carpeta. No se puede meter a otra carpeta porque yo puedo visualizar quién se mete a la carpeta, y si usted se mete a otra carpeta, lo que voy a pensar es que está pirateando o que está usted extrayendo información de otros trabajos que no son los suyos, y eso no está correcto. Entonces, por favor, le pido que sea muy discreto y muy prudente al momento de meterse en sus carpetas. Compañeras, compañeros, básicamente eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Les mando un fraterno y efusivo abrazo, deseándoles que Dios me los acompañe. Espero que en las vísperas ya de lo que es el fin de semana, que tengan un excelente fin de semana. Ya mañana viernes, así es que ya para ir cerrando la semana, ¿no? No tengo más que desearles éxitos en este día. No sé si el video lo va a ver en la mañana, en la tarde o en la noche, pero lo importante es que ya di las indicaciones, habiendo usted desde las 7 de la mañana que se va a hacer o se está desarrollando este streaming en vivo. Usted ya puede contar que tiene viernes, sábado, domingo, perdón, tiene jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Este próximo lunes, antes de las 5 de la tarde, que usted ya puede subir el documento transformado en PDF y titulándolo Tarea 1 a la carpeta que le corresponde, a la carpeta que usted ha hecho con su nombre. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga y hasta la próxima, si Dios permite. Saludos afectuosos.